Se me hay que admitir que el cabrón duró un chingo. Lo que pasa es que con Philip de hecho hubiera durado más. Gente, Philip iba a ser la facción, porque es que el plan de Renner para que Nazarik conquistara el reino de Restice era un plan que iba a durar meses. ¿En qué consistía? Meses e incluso años. ¿Sí? Porque ¿en qué consistía? Consistía en una nueva facción. Porque como bien saben, en el reino siempre hubo una división de poderes. La facción de los nobles o aristócratas, más bien, como le llamó Panini, y la facción del rey. Entonces siempre hubo, imagínenlo en la vida real, liberales y conservadores, ¿sí? Pero más llevado a la monarquía. La cosa es que después de la masacre que propicia Ainz hacia el reino, el equilibrio de poderes se jode. Y muchos nobles incompetentes, porque la nobleza fue a esa batalla. La nobleza principal fue a esa batalla. Las cabezas de familias fueron a esa batalla. Y muchos murieron. Muchos primeros y segundos hijos murieron. Y solamente quedaron vivos, porque no fueron a la batalla, porque eran incompetentes e inútiles, hijos, terceros hijos, segundos o terceros hijos o hasta cuartos hijos. Philip creo que era el tercer hijo. Philip era un descarte. Y él pasó a ser el cabeza de familia, básicamente. O el que iba a heredar, ¿sí? La cabeza de la familia, porque pues el papá ya estaba viejo y ya pronto pues iba a pasar el poder, ¿no? Entonces el plan de Renner era utilizar a un noble manipulable para crear un nuevo tercer poder en el reino de Restice, grande, tan grande como los dos poderes comunes, y esa fue la oportunidad que utilizaron. Esa facción iba a estar llena de incompetentes y de gente manipulable, para que ellos no hicieran preguntas, para que ellos no descubrieran, ¿sí?, los planes reales de Renner. Porque esa tercer facción lo que iba a hacer es que en un punto, dada la inestabilidad social, la crisis inminente que iba a vivir el reino de Restice, esta tercer facción lo que iba a hacer es hacer una especie de como, no recuerdo si era que ellos directamente iban a pedirle a Nazarik al rey hechicero, que interviniera, que los ayudara, y eso poco a poco para ir absorbiendo el reino. Pero la idea era crear caos dentro del reino de Restice, lo que Renner no se esperaba, lo que Albedo no se esperaba, es que Philip se fuera a salir de las manos. Y provocara una guerra. O sea, no sé si ustedes han jugado juegos de estrategia. Yo últimamente estoy jugando Total War. Hay un punto cuando tú lo juegas bien y avanza muchísimo el tiempo, que tu poder nacional es absurdo, es potentísimo. Sí, porque tú poco a poco vas conquistando un montón de países y vas tumbando los poderes rivales.
si es que juegas a ser un militar. Ponle también Civilization, digamos. Civilization de hecho me ayuda más para la Civilization. Civilization. Me ayuda más para ejemplificarlo. Civilization es un juego en donde tú eres un país que a lo largo del tiempo vas creciendo y las naciones, o sea, tú manejas una nación. Llega un punto en el que tu poder es tan grande si te vas a lo militar que los pocos países que queden no pueden hacer nada contra ti porque tu capacidad militar y económica es una cosa absurdísima. Todos en el Nuevo Mundo, la teocracia, el imperio, la gente del reino, el reino sagrado, la concejalía de Argland, la ciudad-estado de Carnassus, ¿sí? el reino dracónico, todos ellos saben que Nazarick, que el reino hechicero, es el poder, es la nación con el poder militar más grande que existe. Y que sería una tontería enfrentarlos. Eso era de conocimiento general para todos, por lo ocurrido en las masacres Qatsi. Bueno, por eso es que nadie esperaba que un imbécil les fuera a declarar la guerra, o que fuera a provocar la guerra. Philip decide atacar la caravana de suministros de ayuda humanitaria del reino hechicero al reino sagrado. ¿Qué desencadena eso? En que, si bien no era el plan de Renner, no cambia el hecho de que eso los deja con la capacidad de seguir conquistando el reino de Restice de una manera más práctica, y de una manera más cruel. Bueno, ellos deciden seguir adelante. Por eso, aunque el rey Ramposa hizo una jugada maestra, que dejó a Albedo contra la espada y la pared. Esto no se comenta mucho. Putos niños de mierda. El rey Ramposa. Y ahorita la alarma. Voy a cerrar la ventana. Espero se escuche menos de esa forma. El rey Ramposa hace una jugada maestra cuando se reúne Albedo con ellos, porque Albedo va y les dice oficialmente, les declara la guerra. El rey Ramposa ya sabía que eso iba a ocurrir. El rey Ramposa previó que para Albedo y para el reino hechicero no iba a ser suficiente ofrecerles la cabeza del noble que provocó todo eso. Entonces el rey Ramposa hace algo que nadie se esperaba, que a la propia Albedo la dejó sorprendida. El rey Ramposa ofrece su propia cabeza en compensación. Esa declaración, ese movimiento de Ramposa, si se llega a saber en el Nuevo Mundo, pone al reino hechicero como los malos de la película. Porque Albedo evidentemente rechaza. Y ella le dice, los ganadores son los que escriben la historia. Le dice eso básicamente. Porque que Ramposa ofrezca su cabeza, básicamente está deteniendo la guerra. Era el movimiento que daba dos opciones:
Uno, que detuviera la guerra a costa de su vida, que detuviera la caída del país a costa de su vida, o en el caso de que le rechazaran la cabeza, eso dejaba al reino hechicero como los malos de la película. Porque al fin y al cabo, el ataque de Philip a la caravana de ayuda humanitaria del reino hechicero, ese ataque era una declaración de guerra directa y ellos tenían toda la culpa. Y el reino hechicero tenía todo el casus belli para realizar la guerra. Tenían el apoyo de las naciones circundantes, salvo la teocracia. Entonces, sería interesante que ese acto de Ramposa tuviera repercusiones. Seguro la teocracia se dio cuenta. Sería interesante que claro, porque ese movimiento de Ramposa, porque para la opinión mundial no tenían por qué quejarse en el sentido de, ok, ellos lo hicieron. O sea, el reino de Resiste inició la guerra, el reino hechicero actuó como debía actuar. Pero el movimiento de Ramposa puso en jaque a Albedo y por lo tanto puso en jaque al reino hechicero. Porque al fin y al cabo Ainz quizás no se quiere vender como justicia, eso más lo quiere hacer la bonita de Neya. Pero él no quiere vender su país como un país que te me unes o mueres. Él lo quiere vender como una utopía. Él se quiere vender al mundo como si te nos unes te vamos a dar el dulce, te vamos a dar la zanahoria. Si estás en contra de nosotros te damos el palo, pero si estás en contra de nosotros es porque tú te quieres colocar en contra de nosotros. Ese movimiento de Ramposa lo que genera es que quizás no es tan así. Y además ya a Ainz y al reino hechicero se le ve con mucho cuidado por ser un país gobernados por un reino muerto. Políticamente espero que eso influya, porque es una jugada maestra de Ramposa para que quizás otros países que no están bajo la influencia del rey hechicero se lo piensen dos veces para aceptar el amiguismo con el reino hechicero. ¿Por qué me gustaría que eso tenga repercusiones? Porque eso nos genera más conflictos. Eso genera más conflicto. Ya la gente va a sentir que ya no es un dejémoslos tranquilos, ¿sí? Ya no es un qué bonito país, qué interesante, quizás hacer negocios con ellos valga la pena, quizás que nuestras naciones comercien o se abran nuestras fronteras vale la pena. Ya no es un vamos a pensarlo, sino que sería les ofrecieron la cabeza de un rey para parar la guerra y aún así decidieron masacrar todo el país. Es un reino muerto. ¿Acaso, entonces, si los dejamos a entrar a comerciar con nosotros, y si nos vemos en una situación parecida, no nos va a volver a pasar lo mismo? Mejor no le abramos la frontera a esta gente. Ese acto de Ramposa, ojalá, pero para mí tiene o podría tener, sería más bien la forma, repercusiones políticas muy potentes a nivel mundial.
muy potentes a nivel mundial.